Bien, hablaremos una vez más de una clienta de este programa que es Catalina de Rusia, Catalina la Grande, ¿no? Así que recordemos algunas cosas. Cuando ella tenía 11 años, ella no era rusa, ¿no? Vivía en Alemania, no sé dónde. Y un día tenía 11 años y alguien, probablemente una gitana, otros dicen que un canónigo aficionado a la quiromancia, le predijo 3 coronas imperiales. Digo, mire, leo en su mano que usted tendrá 3 coronas imperiales por falta de una. 4 años después, cuando ella tenía 15, la zarina Isabel de Rusia la llamó para dársela por esposa. Qué feo queda, ¿no? Sí. Para darla por esposa es un poco mejor. Y cuando uno dice dársela por esposa, ya hay gente que en la mitad del inciso se desmaya. Claro. El caso es que la llamó Isabel de Rusia para casarla con su sobrino Pedro, quien sería después el zar Pedro III. Bueno, la llamada fue perentoria, ¿no? Ya que salió hacia Moscú rajando con una pequeña valija con pocas pertenencias. Durante el viaje, un accidente hizo volcar el trineo en que viajaba, casi se mata. El caso es que llegó a la capital con el hilo de una pata. No bien llegó, tuvo la precaución de abjurar de su fe luterana y se convirtió inmediatamente en la iglesia ortodoxa y tomó el nombre de Catalina, porque antes llamaba Sofía Federica Augusta, lo cual es un grave impedimento para convertirse en Catalina la Grande. Si uno quiere ser Catalina la Grande y se llama Sofía Federica Augusta, veo grandes problemas. Bueno, el 21 de agosto de 1745 se casó nomás. La vida conyugal de Catalina había comenzado. Cada noche el futuro rey, Pedro, era todavía príncipe, pero no era rey. La que era emperatriz era Isabel. El futuro rey se acostaba oliendo a vino y sin hacer caso, teniendo olor a vino. Y si no, ¿cómo se le acostara? Claro, sí, le gustará oliendo botellas que tenía la precaución de llevar. Y sin hacer caso de su esposa. Pero no era solamente el alcohol. Pedro sufría de un problema que se llama fimosis, que le impedía cumplir con su deber conyugal, por no decir otra cosa. Los súbditos esperaban un heredero y este no llegaba. Me refiero al heredero, naturalmente. Y él tampoco. Pasaron 8 días y 8 meses y 8 años. Y Catalina seguía virgen. Claro. Un día se presentó ante ella el gran canciller Bestúzhev para indicarle que el gobierno había decidido que era necesario que ella tomara un amante. Catalina se indignó y lo amenazó con contarle a Pedro acerca de esta ofensa, pero Bestúzhev le dijo que era precisamente Pedro el que había tenido aquella idea. Catalina, durante esos 8 años, se recluía en los salones de lectura, pasaba largas jornadas con sus libros, no parecía preocuparse demasiado, pero tenía cierto temor a que la encerraran, a que la recluyeran si aquella situación persistía, y entre tanto la emperatriz Isabel estaba desesperada. Ella creía que Pedro no cumplía con sus deberes conyugales porque era sucio. Ajá. Y entonces lo primero que hizo fue obligarlo a tomar un baño. Y no dio resultado. Sí, no era eso. No era eso. No era eso. Ahí vino un médico y dijo esto. Sancho Quinto nunca no era. Muy bien. Un amante. Muy bien. Permitidme, dijo Bestúzhev, aunque yo tengo otra versión de esto, ¿no?, que esta noche os envíe al príncipe Sergio Saltykov. Saltykov era un tipo que tenía nombre apuesto, hijo de un distinguido general. La emperatriz Isabel lo había elegido para entregárselo a Catalina porque primero lo había aprobado ella. Ajá. Y dice la crónica:
Habiendo juzgado que su rendimiento era satisfactorio, la emperatriz pensó que bajo sus expertos servicios Catalina daría un heredero a la dinastía Románov. Dicen que Saltykov era un mujeriego notorio. Se consideraba irresistible y en la mayoría de los casos lo era. Había ganado una reputación por sus técnicas amatorias y algunas damas lo consideraban, sin embargo, exagerado en su sofisticación, particularmente aquellos a las que Saltykov no le daba bolilla. Bueno, Isabel parece que primero le encargó a una pareja noble, María y Nikolai Choglokov, la delicada misión de juntar a Sergei Saltykov con Lina. Y ellos empezaron a hacer unas comidas, unos asaditos, qué sé yo, y un día fueron al delta, pero no al delta del Tigre, sino al delta del Leva, que es por allí, y los agarró medio una lluvia, se quedaron encerrados. Imagínense qué es lo que hace uno cuando se queda encerrado con la emperatriz de todas las Rusias. Se convierte en su amante. Bueno, pero no se embarazó, o qué sé yo, sí, no sé, sabía, todavía no quedaba embarazada, y por ahí apareció un cirujano que dije, ¿por qué no lo operamos a Pedro? Entonces le dijeron, Pedro, tenés que operarte, mirá esto que tenés, así. Pedro dice, yo que voy a operar, no opero nada. Entonces, no me baño, me voy a operar. Una noche lo emborracharon. Lo emborracharon y lo operaron, ahí no va. Estaba el cirujano entre los que lo pusieron en curda y lo operaron, ¿no? Y bueno, entonces cumplió como pudo este hombre su tarea y embarazó a la emperatriz. Y nació el primer hijo, Pablo, pero ella ya estaba con Saltykov, ya le había gustado Saltykov. Tanto le gustó que la emperatriz, los ministros, qué sé yo, resolvieron que le gustaba demasiado. Y los plantaron a Saltykov, pero ella ya estaba como decirlo, entusiasmada con este asunto del sexo. Dijo, así que esto había sido. Y se enamoró entonces de Stanislao Augusto Poniatowski, que era virgen, él era virgen. Sí. Y ella le enseñó las artes eróticas que había aprendido de Saltykov. Otra vez quedó embarazada, pero Poniatowski fue enviado a un destino fuera de Rusia para que, en fin. Entonces Catalina se enamoró de otro militar llamado Gregorio Orlov, que era un don Juan, un hombre también muy mujeriego, muy apuesto, pero también muy rudo. Catalina quedó otra vez embarazada, pero esta vez Pedro no aceptó de buen grado aquel embarazo. Empezó a molestar un poco, dice, ¿cómo puede ser? En 1761 murió la zarina Isabel y Pedro fue proclamado zar. Pero él no estaba a la altura de esta dignidad, ni sabía usar. Él tenía un amante, mire usted, la condesa Vorontsov. Exigió que se la tratara con más respeto a la Vorontsov que a su propia esposa. Y a esta, ¿a cuál? A la esposa, a Catalina, sí, la sometió a ultrajes y vejaciones. Salía de un ultraje y entraba en una vejación. Catalina aguantaba en silencio. Pedro se había propuesto finalmente matar a Catalina. Y estaba embarazada Catalina. Entonces dijo, más, ya la mato junto con el niño que lleva adentro, porque era muy malo este hombre, ¿no? Al menos en este informe. Bueno, ¿cómo podríamos decir esto? Porque es muy grave, ¿no? Ella seguía con Orlov, ¿no? Sí. Vémonos de este Orlov, qué sé yo. Lo nombró tesorero de la artillería. ¿Qué pasa? Vos tenés un amante que es tesorero de la artillería. ¿Qué hace un tesorero de la artillería? Maneja guita y maneja soldados y armas. Entonces el tipo agarró guita y dijo, no va a volver a ocurrir esto de que tu marido te quiera matar, te ultraje o te veje. Así que dice, ya que yo tengo guita, tengo soldados y tengo armas,
¿por qué no lo derrocamos? Porque hacemos una revolución. Le hacemos una pequeña revolución y listo. Una noche, en medio de un banquete oficial, Pedro insultó a su esposa, Catalina. Le dijo, tómatela. Gorda, le dijo. No sé. Se hizo un gran silencio. Los presentes se dieron cuenta de que había sucedido algo irremediable. Pedro, en su afán de atacar a la emperatriz, anunció a un amigo su decisión de arrestarla. Le dijo, después, ¿no?, cuando se levantó de la mesa, ahora vas a ver, dice, a esta la había arrestado encima. Encima la había arrestado. ¿Y quién se enteró? Orlov. Y decidió adelantarse a Pedro. Catalina se encontraba en Peterhof, lejos de la capital, y se había levantado la mesa y se había ido enojada. Y por ahí le golpeó en la puerta. ¿Quién era? El hermano de Orlov. Dijo, vení, dame un regimiento. El regimiento se llamaba Ismailovsky. Ahí Catalina arengó a los oficiales diciendo, he venido a buscar protección entre vosotros. El emperador quiere matarme a mí y a mi hijo, y se señaló la panza. Y los soldados se entusiasmaron y gritaron, viva nuestra madrecita Catalina. Y chao, loco. Chao. Se armó nomás. Empezaron a marchar los soldados sobre Moscú. El Senado estaba reunido, vio venir a los soldados. ¿Qué es esto? Dice que los soldados que vienen gritando madrecita Catalina, el Senado también, madrecita Catalina, madrecita Catalina. Chao. La nombraron emperatriz autócrata de todas las Rusias, como si hubiera muchas. El golpe de Estado había triunfado. Catalina se puso al frente de las tropas vistiendo ropas de hombre. Se las había prestado el príncipe Galitzin, porque imagínese, una no tiene ropas de hombre como para comandar una revolución. Uno le ayudó a arreglar la montura en el momento en que se subía, y era Gregorio Potemkin, un oficial, un joven oficial, que llegaría a ser el más importante de los amantes que tenía Catalina. El destronado Pedro II no sabía qué hacer, por eso enteró, dice, no son más el zar de Rusia. Ahí coronaron a tu mujer, o designaron a tu mujer. Firmó inmediatamente su abdicación. No quiso saber nada. Orlov se convirtió en favorito, y ahora el que era grosero con la emperatriz era Orlov, y no el marido. El 8 de julio llegaron a manos de la emperatriz 2 cartas de Alejandro Orlov que notificaban la muerte de su esposo en circunstancias extrañas. Lo tenían en cama, pero la cuestión es que Catalina se encontraba sola en el trono y todo el mundo pensó que Catalina había hecho asesinar a Pedro, pero esto no se pudo comprobar nunca. Catalina, que era muy amante de la lectura y de la cultura europea, quiso dar la impresión de que impondría al pueblo ruso las ideas de la Ilustración. Pero esto era pura apariencia. Hacía propaganda cada vez que fundaba una escuela, pero la cosa no era educar al pueblo ruso, sino que esta noticia llegara a Europa, donde era necesario animar a la opinión pública. Un día ella le dijo así, en confianza, al gobernador de Moscú, el Che Flaco, dice, el día que nuestros campesinos tengan verdaderos deseos de instruirse, ni vos ni yo vamos a conservar nuestros privilegios. Así que vamos a mantenerlo así como está. Bueno, sea como fuere, Catalina se rodeó de personajes eminentes en la política, en lo económico, en lo cultural y en lo amoroso también, ¿no? Polonia estaba entonces en una dulce anarquía, según decía Catalina, y aprovechando esas circunstancias decidió imponerle un soberano. Y nombró rey a un antiguo amante, al Poniatowski, que lo había mandado lejos. Bueno, ya que está lejos, dice, vamos a nombrarlo rey de Polonia. El otro seguía enamorado, le mandaba cartas. Al principio no quería ser rey de Polonia porque implicaba estar lejos de ella. Pero después dijo, bueno, si tengo que estar lejos, por lo menos voy a ser el rey de Polonia. En su vida amorosa, Catalina pasó por momentos muy difíciles. Orlov era un tipo muy violento y llegó a creerse el amo de Catalina y del país. Era vanidoso, engreído, pendenciero e imprudente. Bueno, engañaba a Catalina públicamente.
Era malo. Así que, pero un día Catalina lo envió a Turquía, Orlov, y se dispuso a encontrarle un sucesor. Y este ya me tiene podrido. Lo mandó a Turquía a una comisión, que es lo que uno hace cuando está harto de un amante. Sí. Lo manda a Turquía, se anda a Turquía. Bueno, pero Orlov se enteró de que ella andaba con otros tipos, y quiso volver. En el camino recibió una orden, debía quedarse, que no volviera. Se le concedió el título de príncipe y le dieron 100.000 ducados y chao. Dijeron que no volviera más por ahí. Y entonces el que empezó a cortar el bacalao fue Potemkin, aquel que le había acomodado la montura, ¿no? Era muy divertido Potemkin, hacía imitaciones. ¿Se imagina? Se sale, dice él. Un día se puso a jugar al billar con el hermano de Orlov. Que estaba allá. Se había golpeado la puerta. Se enojaron, qué sé yo, por una carambola, que qué sé yo, que vos haces una, decís dos y anotás 5, esas cosas. Esos líos que se arman cuando uno juega al billar. Y el hermano de Orlov le encajó un tacazo en el ojo y lo dejó tuerto a Potemkin. Potemkin parece que inmediatamente partió a la guerra contra los turcos, pero no sé si de resultas del tacazo. Partió a la guerra contra los turcos, no sé si porque por ahí el tacazo le produjo, usted sabrá que... fundamentalmente porque ya no tenía mucho que hacerle. Claro, no, pero por ahí el que es psicólogo sabe que algún mal golpe te puede desorganizar las ideas, a rajar hacia Turquía a participar de la guerra contra los turcos. Según donde te lo den. Claro. Según donde te lo den, te agarras por ir a pelear contra los turcos. No sé bien dónde hay que dárselo a un tipo para que quiera ir a pelear contra los turcos. Y por ahí se lo das en otro lado y ya quiere otra cosa. Claro. Enteramente distinta, por cierto. Bueno, pero tuvo una carrera militar fulgurante, como suele ocurrir con aquellos que reciben un tacazo en el ojo. Después volvió a la corte y bueno, supo ganarse a Catalina, como hechos tales como regalarle rosas y cerezas en pleno invierno, traerle bailarines de París directamente a la corte y organizar los famosos viajes de Potemkin por todo el imperio, donde gente contratada vitoreaba a la reina en pueblos que también eran construidos antes de que llegara la reina, ¿no? Hacían un pueblo cinematográfico, con gente feliz, limpia, buenos trajes. La reina era recibida ahí, todos la vitoreaban, y mientras tanto estaban construyendo el pueblo siguiente. Y así, cuando la reina estaba en el siguiente, desarmaban esto y lo empezaban a construir más adelante. Bueno, todo esto lo organizaba Potemkin, y eso se llama el amor. El amor es eso. El amor es construirle a la mujer amada un pueblo tras otro en su camino para que personas contratadas la vitoreen. Y si uno no tiene plata para eso, es uno mismo el que va desarmándose y armándose de nuevo delante de ella. Sí, señor. Como algo nuevo, como algo real, pero diferente cada vez. Si uno hace de pueblo, de público, de público, de árbol, de arroyo, de ensenada, lo que haya que hacer, que al mismo tiempo la recibe y la despide. Eso es un buen amante. Sí. Ahora, si usted quiere regalarle una caja de alfajores, regálesela. Bueno, en Poltava, Potemkin organizó un espectáculo impresionante porque reprodujo con toda exactitud la batalla que en aquel lugar libraron Pedro el Grande y Carlos XII de Suecia. No sé si con muertos. Potemkin gastaba sumas enormes, naturalmente, ¿no? Pero a veces en cosas inútiles. Catalina estaba siempre trabajando. Cuando estalló la Revolución Francesa, ella, que era tan liberal en sus manifestaciones y tan amiga de los filósofos que habían auspiciado la revolución, se declaró sin embargo en contra. Dijo: igualdad, ¿desde cuándo los zapateros entienden de política? Los zapateros solo entienden de zapatos, dijo. Y después dijo: si la revolución triunfa en Francia, surgirá un Genghis Khan o un Tamerlán que reducirá
sus ímpetus y creará un nuevo imperio. Presentía a Napoleón, desde luego. Parecía un taxista hablando, Catalina, de política, ¿eh? Porque los taxistas tienen ese don de la profecía, de la premonición, del orden. Aquí se viene un comunismo, no sé dónde vamos a ir a parar. A mí que no me la cuente. A mí que no me la cuente. No quiere que le diga por qué. Sí, acuérdese lo que yo le digo. Acuérdese lo que yo le digo. Ya me lo va a decir usted a mí. Sí. Y el taxista sabiendo que efectivamente no le vamos a decir nada jamás. Lo bueno que tiene un taxista es que pasa por nuestra vida rápidamente. No como otras personas que se empeñan en decir estas mismas cosas, pero perseverantemente. Sí, claro. Al menos el taxista para decirlo. Claro. Taxista es efímero, al menos. Bien. Potemkin fue el último de los favoritos de Catalina, pero no el último de sus amantes. Cuando la relación terminó, ella tenía 46 años y murió a los 66. Quedaron 20 años de amantes, no de tanta categoría, pero bueno. En los últimos años no le importaba la opinión ajena. Los filósofos la consideraban una depravada. Filósofos que vivían al lado, probablemente, ¿no? Elegía jovencitos que pasaban previamente por los brazos de dos de sus amigas. Tenía como probadora. Generosa. Claro. No por generosa, sino porque necesitaba el visto bueno. Claro. Para no andar pasando por lechos inapropiados. Claro. Si estas chicas daban el visto bueno, pasaban entonces al lecho de la zarina. Cuando se cansaba de un amante, lo despedía sin contemplaciones. Hubo amantes que duraron un mes y otros una noche. Potemkin estaba cada día más enfermo y un día murió. Catalina lo lloró, decidió levantarle un mausoleo, pero no pasó de mero proyecto, porque no se lo levantó. Y después que ella se murió, ¿quién se lo va a levantar? La amante era ella, ¿no? Así que su cadáver fue arrojado a la fosa común. 5 años después que Potemkin muriera, murió la propia Catalina, según dicen algunos, mientras estaba sentada en esos sillicos, en esos muebles que utilizaban los reyes para cumplir con sus urgencias. De esa forma tan poco digna murió. Creo que la muerte se presenta en cualquier momento. ¿A quién quiere dedicar todos estos datos de Catalina la Grande, también llamada Sofía Federica Augusta? Me quedé pensando un poco, Alejandro, en algo que, fíjese, estábamos casualmente charlando usted y yo ayer en algún momento, que es lo negativo, lo pernicioso que puede ser el amor para el interés general, ¿no? Claro. Estaba pensando en esto que hacía Potemkin, las sumas de dinero que invertía y todo, nada más que para dar muestras de un amor, ¿no? Entonces, sí, para el erario público, para un proyecto político, para el marxismo, para un régimen fuertemente principista, un enamorado es una pésima noticia. Digo, y acá Potemkin lo demuestra, ¿no es cierto? Y a Saltykov, si me permite usted. Que es verdad que en esa época no tener contenta a la reina era muy importante para el pueblo, ¿no? Aunque sea con ficciones. No sé si para el pueblo, era importante para la corte. Para la corte. Para la corte, para la estabilidad política de la corte, pero el pueblo estaba, ya sabe dónde. En Rusia me imagino que se enteraban de la muerte de Catalina cuando ya 2 emperatrices atrasadas venían. Claro, imperios grandes. Y le decía el amigo Saltykov que supo ser un buen maestro de los comienzos sexuales de Catalina. Está bien. Sí. Bueno, yo estoy pensando la canción tan obvia que vamos a utilizar, pero tan linda. Es un gatito que toca Juanjo Domínguez y que se llama Doña Cata. Doña Cata fue compuesto probablemente ya en la vejez de Catalina la Grande, ya después de los 46, después de haber roto con Potemkin. Cuando tenía probadoras, digamos. Claro, porque si no, ¿quién le va a decir Doña Cata a una dama? Así que escucharemos este gatito que no tiene letra, pero sí la tiene.
Cuando ustedes oigan la melodía, pueden imaginarse, por ejemplo, Decires amorosos de Potemkin. Construiré para ti tantos pueblos felices como tú me pidas, amor mío. Juanjo Domínguez, Doña Cata, adelante.